territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al señor concejal de Quito, Michael Aulestia. Lo invitamos para analizar un tema que está en ciernes, en desarrollo, como es el planteamiento de la revocatoria del señor alcalde de Quito, que finalmente, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral, pasó al contencioso electoral, y el contencioso electoral ha resuelto dar luz verde a este proceso que, por cierto, no es tan fácil. Hay que recolectar las firmas, luego de los 180 días procesarlo. Esto va a tomar primero su tiempo y segundo la recolección de las firmas. ¿Cómo ve este proceso para avanzar con el pedido de revocatoria del señor alcalde de Quito? Muy buen día. Apreciado Miguel, quiteños que nos saludan. A mí me gustaría colocar dos elementos dentro de esta entrevista, Miguel. Yo estoy de acuerdo que a la política ecuatoriana, a la política quiteña, le hace falta sensatez. Y ante eso, creo que nosotros, demócratas que somos, debemos respetar las instancias de la democracia. Lo que han hecho los ciudadanos, promotores de este proceso de participación ciudadana de la revocatoria, es un mecanismo legítimo, un mecanismo legal, que dicho sea de paso, Miguel, creado en el ordenamiento jurídico del correísmo. Cuando tenían las asambleas de 100 votos en la Constitución de Montecristi, crearon todos estos mecanismos que ahora parecería que es un boomerang para ellos. Ya pasó con el mecanismo de la muerte cruzada, impulsada por el expresidente Guillermo Lasso. Y ahora con estos mecanismos que parece que se quejan, ahora les incomoda estos mecanismos de participación. Cuando hay una reacción del señor alcalde y les tilda de mamarrachos a los promotores de esta iniciativa, es ahí en donde yo pido respeto. Pido respeto, Miguel, porque las iniciativas deben ser respetadas. Hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en la que ordena al CNE entregar los formularios para la recolección de firmas. ¿Qué mejor momento para que el señor alcalde pueda demostrar su gestión? Son 180 días que la ciudadanía tiene que acercarse y firmar o no este proceso. Y de ahí vendrá una etapa en donde se llama a una votación al pueblo de Quito y se ratificará o no al señor alcalde. Pero mucho llama la atención las formas, el reproche a la sentencia. En un Estado de derecho, las sentencias de los tribunales se cumplen. Y si uno no está de acuerdo con una sentencia, quedan los mecanismos para poder ir, por ejemplo, a una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Se ha develado que se ha vulnerado algún derecho del señor alcalde, pero este es el momento en donde debe demostrar gestión, obra, que reprocha a la ciudadanía, y esa misma ciudadanía será la que termine juzgando. Yo le quiero decir algo, apreciado Miguel. Los concejales, el cuerpo edilicio, no puede intervenir en un proceso de revocatoria, en la campaña de esta revocatoria, y esta norma que está prevista en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana tiene un sentido. No, los posibles beneficiados en el caso de la vicealcaldesa, no puede intervenir el cuerpo edilicio, no puede intervenir en una campaña, pero sí, lo que estamos haciendo ahora es explicando cuál es este procedimiento de la revocatoria de mandato, este mecanismo de participación ciudadana, pero sobre todo pidiendo respeto al pueblo de Quito. Dentro de este proceso, si bien se va a llevar, una vez que se entreguen los formularios, la recolección de firmas, ¿qué pasa en el Consejo de la Capital?
Bueno, insisto, esto debe ser una oportunidad para que se pueda demostrar obra, se pueda demostrar gestión. El Consejo Metropolitano, a partir de la noticia, no se ha reunido. El día de ayer estuvimos convocados a sesión de Consejo Metropolitano. Lamentablemente no hubo quórum en la sesión de ayer. Entonces no se ha podido discutir este tema en el Consejo, ni tampoco hemos mantenido ni reuniones ni conversaciones con concejales ni del correísmo ni de oposición, porque, insisto, esta no es una iniciativa de algún grupo político, porque no lo he visto así, es estrictamente ciudadana, que por varias ocasiones, apreciado Miguel, en el propio Consejo Metropolitano, permanentemente hemos estado haciendo advertencias sobre la gestión, porque usted va a convenir conmigo, Miguel, que a la vuelta de 9 meses, digo 9 meses porque serán 6 meses de recolección de firmas si así sucede y se supera esa etapa, la ciudadanía lo que valorará es la gestión del señor alcalde, no la causal por la que en este momento han activado esta iniciativa de revocatoria de mandato. Entonces, mientras tanto, el Consejo Metropolitano debe continuar con su trabajo de fiscalización, de legislación, de ojalá que esto le permita al alcalde tener un diálogo con todos los sectores representados en el Consejo Metropolitano para poder priorizar una agenda parlamentaria que nos permita tanto a él como a nosotros también cumplir con nuestros planes de trabajo en materia de legislación, que podamos poner a discusión los temas importantes en el Consejo Metropolitano, que es el máximo órgano de toma de decisiones de la municipalidad. Entonces, cuando yo le relato todo esto, lo que le quiero decir es que también tiene una oportunidad el alcalde para demostrar lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer. ¿Cree usted, si es que no es un tema político lo que se ha planteado, debe ser analizado en el pleno del Consejo? Yo estimo, Miguel, que lo van a querer minimizar. Yo estimo que no lo quieren discutir. Fruto de ello fue, el día de ayer, el hecho de que no hayan dado quórum los propios concejales del correísmo y aliados en la sesión del Consejo, porque aparentemente quieren minimizar el tema. El alcalde ha tildado de mamarrachos a los promotores y ha dicho que es un mamotreto esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, partiendo de eso, veo que hay una deslegitimación a un proceso de participación ciudadana. Si el señor alcalde no se siente conforme de una sentencia del tribunal, tiene las otras instancias que fácilmente las puede activar. Lo importante de esto, Miguel, es que la ciudadanía, en su momento que se ha manifestado por la falta de obra, por la falta de ejecución presupuestaria, por las prioridades que debe tener esta ciudad, ahora tenga la oportunidad de ser escuchada. Desde la parte legal, ¿cuál sería el procedimiento? ¿La recolección de firmas? ¿Los quiteños deberán concurrir a las urnas para pronunciarse sobre si se revoca o no al alcalde? ¿Y con cuánto debería aprobarse esto si se llega a aprobar? Hay varias etapas dentro de este procedimiento. La primera es la que ha ordenado ya el Tribunal Contencioso Electoral, la entrega de los formularios a los promotores. Los promotores tendrán cerca de 180 días para la recolección de firmas. Después de esos 180 días de la recolección podrán hacer la validación del 10% del padrón del Distrito Metropolitano de Quito. Esto equivale a 205,000 firmas que se deben recolectar. Y luego de eso se deberá llamar a un proceso de ratificación o no de el señor alcalde en las urnas. Serán los quiteños los que salgan a votar. Por eso yo preveo que de avanzar este proceso aproximadamente durará cerca de 9 meses. Hasta llegar a las urnas para pronunciarse. Así es, hasta llegar a las urnas. Ahora, en este proceso que no es tan simple, la recolección de firmas, esto tendrá que ser avalado
por el Consejo Nacional Electoral, es decir, las 205,000 firmas, si recogen eso o más, son correctas o hay firmas que no corresponden. Esto será parte del proceso. Es un proceso dentro del proceso de revocatoria, la validación de firmas. 205,000 firmas tienen que ser válidas y verificadas por el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, en este proceso no afecta al normal funcionamiento cuando vendrá un debate sobre si se revoca o no el mandato del señor alcalde. Mire, yo estimo que, primero, yo iniciaba en esta entrevista diciéndole, Miguel, hace falta sensatez en la política. Cuando yo me refiero a esto, también tengo que decir un proceso de remoción, un proceso de revocatoria, evidentemente, Miguel, que va a distraer de las funciones, que va a distraer de los proyectos de la autoridad que en ese momento se encuentra cuestionada. En su momento, cuando ya se atravesó por un proceso de remoción en la anterior administración en el municipio de Quito, sí, ha afectado a la institucionalidad, ha afectado a los procesos, pero de ninguna forma quiere decir que un proceso que se ha activado dentro de los mecanismos de participación ciudadana sea ilegítimo, está en la norma. Lo que sucede es que, Miguel, cuando lo propone alguien que no está dentro de sus filas, que no es parte de su grupo, ahí lo tildamos de mamarrachos. Yo quiero recordar nada más en estos micrófonos, Miguel, cómo un ex candidato presidencial activó un proceso de revocatoria en contra del expresidente Guillermo Lasso, el señor Granja, en su momento. Ahora, esa tienda política que auspició al señor Granja apoya a la Revolución Ciudadana en este momento de revocatoria. Entonces digo, ¿cuándo sí, cuándo no es legítimo o ilegítimo un proceso de revocatoria? Cuando lo hacen mis amigos, está bien. Cuando me hacen a mí y no los que están en mi grupo, evidentemente, entonces les voy a tildar de mamarrachos. Entonces, eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía, esas inconsistencias que se tiene al momento del discurso. Permítale a la ciudadanía que se pueda expresar, que se pueda manifestar, que si pueden recolectar las firmas, que lo hagan, y que sea el pueblo quiteño el que termine de definir la situación de la alcaldía. ¿Y con qué votación de aprobarse la revocatoria se necesitaría? La mitad más uno de los electores, de los votos válidos, apreciado Miguel. ¿El voto sería obligatorio? El voto es obligatorio. ¿Cómo es en el Ecuador? El voto es obligatorio. Entonces, de llegarse a la instancia de las urnas, el pueblo de Quito tendrá que concurrir a pronunciarse a favor o en contra de la revocatoria. Una vez superada la validación de las firmas, que se cuente con el 10% del padrón electoral de Quito, y se llamará a las urnas para que la ciudadanía pueda votar si está a favor o en contra del proceso de revocatoria. Si es que esto no se ha querido analizar todavía, ¿cree usted pertinente de que se aborde en el pleno del Consejo? Yo creo que se debería discutir en función del respeto que se debe tener al Consejo Metropolitano. Recuerde usted que ahí estamos representantes de la ciudadanía de forma democrática, en donde se deben poner ciertos elementos a discusión de Quito, ciertos elementos por respeto también al pueblo quiteño, pensar en cuáles deben ser las prioridades de esta ciudad en estos meses, que posiblemente este proceso le va a distraer al señor alcalde. El Consejo Metropolitano tiene que tomar las riendas, al menos en las facultades que nos asiste la ley, nos da la ley, en la legislación, en la fiscalización. Ese debe ser el compromiso del Consejo Metropolitano. De ninguna forma podemos politizar un proceso ciudadano que lo están impulsando. Que dicho sea de paso, Miguel,
nosotros como Consejo Metropolitano no podemos intervenir en la campaña de un proceso revocatorio de acuerdo a la norma del legal vigente. Ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. No podemos hacerlo. Expresamente, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos prohíbe expresarnos en campaña de la revocatoria. Entonces, si debe existir una discusión en el Consejo Metropolitano de Quito, primero que sea solicitando respeto a un procedimiento. Señor alcalde se ha referido a que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral responde a otra sentencia, a una sentencia que tuvo que ver con la infracción electoral por el proselitismo cometido en el año 2023 por él, haciendo campaña por la señora Luisa González. Si bien el tribunal toma como un elemento ese, también hace la diferencia de que esa sentencia no solo que se encuentra ejecutoriada, sino que ya está ejecutada, que el señor alcalde ya primero pagó la multa impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral y luego pidió ya las disculpas públicas, y hace la diferencia de que esa sentencia por esa infracción electoral de ninguna forma puede obstruir un mecanismo de participación ciudadana. Eso es lo que dice la propia sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, cuando hablamos de la participación del Consejo Metropolitano de Quito en esto, la participación tiene que ser en el Consejo, en favor de discutir los temas importantes, de las prioridades que tiene la ciudad en este momento, de que el señor alcalde pueda demostrar y hacer la gestión de que los ciudadanos le están solicitando en este momento. Los reproches que escuchamos a diario, no solamente en las redes sociales, sino también en el territorio. Entonces, que también sea esa oportunidad, Miguel. En el escenario que esto camine, que se concrete, se validen las firmas y se llame a esta consulta de revocatoria del señor alcalde de Quito, ¿quién debiera asumir el consejo en ese escenario todavía lejano? Yo le agradezco la pregunta, Miguel, porque es una pregunta importante y le voy a decir el porqué. En los últimos días, el troll center del correísmo, el troll center que se activa en las redes sociales, ha emprendido un ataque en contra de concejales que no estamos dentro de la línea ni partidista ni ideológica de la administración de turno, como que somos los promotores o como que somos los que estamos impulsando este proceso de revocatoria, insinuando que queremos hacernos de la alcaldía de Quito. Categóricamente nosotros no tenemos ningún interés en esto. De ser el caso, que prospere la recolección de firmas por parte de los ciudadanos, prospere la validación de ellas en el Consejo Nacional Electoral, se convoque a un proceso en las urnas de democracia para que la gente pueda decir si está de acuerdo o no con la revocatoria del mandato. Quien asume la alcaldía sería la vicealcaldesa, que responde a el partido político, en este momento al menos, al partido político del señor alcalde. Entonces, aquí no hay ningún interés. Asumiría hasta terminar el periodo. Así es, aquí no hay ningún interés ni del cuerpo edilicio, ni de grupos políticos, no lo he visto así. Entonces, cuando se hacen estas acusaciones, que al menos, permítame decirle, Miguel, en las redes sociales ya nos tiene completamente sin cuidado, cuando activan el troll center me refiero, que somos nosotros los que queremos hacernos de la alcaldía de Quito, hay que decirle categóricamente que no, y esa mentira se cae por su propio peso, porque ni siquiera ninguno de los concejales que no formamos parte de este bloque correísta y aliados en el Consejo Metropolitano, no formamos parte ni de la vicealcaldía ni de la segunda vicepresidencia del Consejo Metropolitano. Entonces, terminan siendo discusiones estériles en las redes sociales para tratar un poco de confundir y en un momento electoral hasta insinuar que hay pretensiones políticas detrás de esta sentencia del tribunal. ¿Quién es, para conocimiento de nuestros miles de seguidores, la actual vicealcaldesa de Quito? La concejala Fernanda Racines.
Ella es la vicealcaldesa y actúa cuando el señor alcalde... En ausencia del señor alcalde. Esa es la función de la vicealcaldía. En este momento, el señor alcalde, por ejemplo, Miguel, se encuentra en una comisión de servicios en París. Por eso él no pudo estar presente en la sesión de Consejo Metropolitano de ayer, que dicho sea paso que no tuvimos quórum. Y es la señora vicealcaldesa la que está subrogando en funciones mientras dure esta licencia del alcalde. ¿Y ella convocó o no a sesión? La convocatoria fue hecha por el alcalde porque las convocatorias se tienen que hacer con 48 horas al menos de anticipación. El señor alcalde estuvo en funciones hasta el día sábado. Él convocó a la sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de los martes y su licencia inició desde el día domingo 16 hasta el día 22. Entonces es la señora vicealcaldesa la que le subroga. Consecuentemente, ¿esto va a repercutir en el accionar del municipio de Quito o el municipio de Quito debiera seguir atendiendo las grandes necesidades que tiene la capital? Si va a incidir este proceso, que sea para bien. Si va a incidir, que sea para escuchar también las sugerencias, los comentarios que se hace desde el Consejo Metropolitano. Los justificativos de por qué se quiere revocar al alcalde, por ejemplo, mala gestión, en qué condiciones, un poco que tenga su explicación, ¿no? Su sustento. Yo le digo, por ejemplo, entre otras cosas, la causal de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es que la prueba deviene de la infracción cometida en el año 2023. Yo voy a insistir en esto, a la vuelta de 9 meses, una vez que se superen todos las etapas, Miguel, la ciudadanía lo que medirá es la gestión del señor alcalde. Entonces, si tiene que incidir esta noticia, este proceso, que incida para que se escuche a la ciudadanía, que incida para que se pueda priorizar las cosas que se han dejado de hacer. O para cambiar de rumbo, para atender las grandes necesidades. Por supuesto, para que podamos conversar en el Consejo Metropolitano las prioridades. Miguel, yo le he dicho y lo he mencionado en estos micrófonos en varias ocasiones, 240 millones de dólares se dejó de invertir el año pasado en esta ciudad. Quiteños que nos escuchan, 240 millones de dólares que pudieron ser 10 hospitales de 100 camas cada uno. Eso es lo que se dejó de invertir. Digo, por poner un ejemplo, el recurso que se ha dejado de invertir. Entonces, son varias cosas. Hay que reenrumbar la administración, hay que conversar con los aliados, con los no aliados, los que estamos en la vereda del frente, los que queremos mejores días para la ciudad. Hemos estado siempre pensando en los intereses de la ciudad. Le hemos apoyado al señor alcalde en todo lo que nos ha pedido, en los planes maestros de todo tipo, en plan maestro de movilidad, en el de seguridad, en el de gestión de suelo, en el PMDOT, en todas las herramientas que el alcalde ha pedido, el Consejo Metropolitano le ha respaldado, le ha apoyado. Lo último que lo conversamos con usted, Miguel, en estos micrófonos, la propia declaratoria de interés público, la primera a través de este proceso de una alianza público-privada que se acaba de aprobar en el Consejo Metropolitano, son varias cosas. El Consejo Metropolitano ha entregado las herramientas. Es momento también que se escuche al Consejo Metropolitano lo que se requiere y lo que se debe hacer en la ciudad. ¿Y qué pasa a propósito de lo que usted señala que no se gastaron 240 millones el año pasado? ¿Qué pasa con ese monto? Bueno, yo primero le voy a decir, debo advertir que puede haber algún tipo de negligencia en materia de ejecución presupuestaria. Las advertencias nosotros las hemos hecho, hemos estado fiscalizando cuando los procesos no salen desde los primeros meses del año. Usted ya puede prever lo que va a suceder en el mes último del año. Se demoran los procesos. Yo he detectado al menos dos cosas. La primera es de alguna forma negligencia de ciertos personeros municipales. La segunda, que también debe ser vista, analizada, el sistema de contratación pública debe ser reformado, Miguel. Es un sistema de contratación pública engorroso. Son cerca de 25 documentos que deben levantar las instituciones, los ordenadores de gasto para subir un proceso al portal de compras públicas. Y luego que también tenemos un abuso de las garantías jurisdiccionales, Miguel, en los procesos de contratación pública. Proveedores de la municipalidad que
demandan, por ejemplo, en Yaguachi, acciones de protección, proveedores de la municipalidad que demandan en Santo Domingo, que demandan en Guayas, cuando si quisieran litigar con la municipalidad de Quito, deberían ser los procesos aquí, con jueces cuestionados que han entregado habeas corpus irregulares. Entonces, estas cosas también entorpecen de cierta forma la ejecución presupuestaria, pero también hay que ajustar en ciertos sectores en donde parecería que no funcionan las cosas. Tenemos ofrecimientos desde el año 2023 del propio alcalde, que ha mencionado que si tal empresa en el lapso de un año no da resultados y no funciona, hay que liquidarla, pero eso no son decisiones que todavía no se han tomado, Miguel, que siguen ahí en el limbo, y varias instituciones que deben ser depuradas. Por eso lo importante, y lo dije la semana pasada, Miguel, en estos mismos micrófonos, si el privado se quiere hacer cargo de ciertos servicios que la municipalidad no esté en condiciones de brindarlo, qué bueno. Ese debería ser el concepto de esta ciudad. Ese debería ser la línea de la ciudad de Quito. Entonces, son varias cosas que hay que redefinir, son varias cosas las que hay que repensarlas, reenrumbar la administración municipal, e insisto, Miguel, y perdóneme por la insistencia, que sea la oportunidad del alcalde de demostrar su gestión. Por ejemplo, temas pendientes, rutas y frecuencias alrededor del metro. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se resuelve eso? La reestructuración del sistema de rutas y frecuencias, el sistema de recaudo de los subsistemas del transporte municipal en Quito, al menos en el sector de movilidad, la rehabilitación, repavimentación de ciertas vías. Son varias cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el proyecto más grande que tiene Quito, con el metro de Quito, cuando ya estamos hablando de la extensión hacia Lofeli y luego hacia Carapungo, cuando no estamos haciendo los deberes sobre la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias. Ya se va a contratar una consultoría por cerca de $400,000 para este sistema de rutas y frecuencias, cuando ya tenemos un plan maestro de movilidad. Entonces, son varias cosas que han quedado ahí en el limbo, en anuncios. Por eso en varias ocasiones, apreciado Miguel, nosotros hemos reclamado: dejen de hacer anuncios emblemáticos y comiencen a hacer obras emblemáticas en esta ciudad. Entonces, son varios los, diría yo, incumplimientos de los ofrecimientos que se ha hecho a la ciudad, y es lógico que la ciudadanía reprocha. O ejecuten oportunamente las inversiones de las que dispone el municipio. Si se habla de 240 millones del año pasado que no fueron utilizados. Ejecuten oportunamente, pero que tampoco llegue el último trimestre del año y comiencen a ejecutar por ejecutar, nada más por revisar las cifras, los porcentajes para que suban, y no estamos hablando de la calidad del gasto. Mire que en el último trimestre del año yo tuve que fiscalizar varios procesos en donde advertí que habían ciertas irregularidades que al final del día me han dado la razón. Ahora mismo en una administración zonal, en estos días, tuvieron que imponer multas y la terminación unilateral de un contrato, porque en este afán de querer cumplir con los porcentajes, lo que hicieron fue contratar de forma rápida, sin medir la calidad del gasto, y se termina afectando a la ciudad. Entonces, son varias cosas las que hay que repensar, varias cosas las que hay que reorganizar. Bien, el señor concejal de Quito, Michael Laulestia, aquí en la revista de Opinión y Democracia. Muchas gracias la atención. Gracias, Miguel, a las órdenes. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el experto tributarista y académico Napoleón Santamaría para hablar sobre el tema de la dolarización. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa